Entonces, una vez que he introducido ese argumento, le estoy indicando que una vez que me venga aquí fuera de la clase serie enteros y vaya a hacer uso precisamente de la clase serie enteros, le voy a introducir como argumento n, que en este caso n es lo que yo le voy a introducir por teclado. Como vimos en otros ejercicios, la clase leer entero lo que hace es detectar la cadena de caracteres que yo he introducido por teclado para de esa manera que me aparezca una vez que se ejecuta el método, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo le estoy introduciendo a fin de cuentas a la serie entero, a la clase entero, que es esta, lo que le estoy metiendo como argumento es el número que yo estoy introduciendo por teclado y que para eso estoy utilizando, como ya digo, este método que lo tenemos aquí implementado y que lo tendréis en entrada datos, ¿de acuerdo? Aquí está metido el método y que lo que me hace es leerme por teclado, ya digo, un número entero que nosotros le vamos a introducir, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo claro eso y teniendo ya definido lo que es el constructor para una vez que utilicemos la clase serie enteros fuera de esa clase, poder establecer claramente cuál va a ser el atributo que estamos estableciendo de salida, que en este caso ya digo va a ser lo que nosotros le introduzcamos por teclado, pues pasamos a lo que es la implementación de este programa, que se basa obviamente en 4 métodos. Como ya se comenta en el propio ejercicio, lo que tenemos que hacer son 4 métodos, en el cual el primero de ellos, en el que nos vamos a centrar ahora, va a ser el calcular la sumatoria. Yo le he puesto al método calcular sum. Es un método que es de tipo entero porque obviamente lo que va a devolver mi método va a ser un número entero, que es en definitiva la sumatoria de la cadena que nosotros estamos introduciendo. Y lo que he implementado en este método es lo siguiente. En primer lugar, he establecido aquí, como se puede observar, un atributo dentro de lo que es el método que se llama resultado y que está inicializado a 0, ¿de acuerdo? Y como es lógico, tenemos que hacer la sumatoria del número que nosotros establezcamos una vez que aparece el mensaje en pantalla y nos dice, oye, introduce un número aleatorio por teclado. Nosotros le metemos, por ejemplo, el 3, como ya he mencionado antes, vamos a coger siempre ese ejemplo. Y entonces aquí, en definitiva, lo que tiene que hacer mi método es coger y sumarme 1 más 2, 3, 3 más 3, 6. Y lo que me debería de devolver ese resultado, ese atributo resultado, sería un 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como es lógico, debemos de utilizar un bucle for, ¿vale? Sabemos claramente el número de veces que queremos recorrer nuestro bucle, que en este caso es la variable n, y en este caso sería, si introducimos el número 3, pues sería hacer 3 iteraciones. En la primera iteración, ¿qué es lo que tendríamos? Obviamente tendríamos el número 1. En la siguiente iteración, ¿qué es lo que haríamos? Pues le sumaríamos al 1 que ya tenemos, le sumaríamos y, que en este caso sería 2. 1 más 2, 3. Y en la siguiente iteración, como resultado ya es 3, lo que le estamos sumando ya es la tercera iteración, que sería el 3, y entonces ya simplemente me saldría 6. Ahí el bucle for se rompería y entonces lo que devolvería sería simplemente el resultado de esa sumatoria, ¿de acuerdo? Con calcular productos sería prácticamente igual, pero hay que tener en cuenta una cosa que es muy importante y que, sobre todo cuando eres primerizo, te puede pasar muchísimo. Normalmente estamos acostumbrados casi siempre a poner o inicializar la variable a 0, pero hay que tener en cuenta que si nosotros hiciésemos eso con un productorio, es decir, con una multiplicación, ya sabéis, si sabéis la tabla de multiplicar del 0, que espero por favor que sí, que si nosotros multiplicamos cualquier número por 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces, si nosotros inicializáramos la variable resultado a 0, como es lógico, el resultado sería 0 siempre. Entonces hay que tener muy en cuenta que en este caso tenemos que inicializar la variable resultado a 1. Y teniendo en cuenta esto, básicamente todo lo demás es exactamente igual. Hay que tener en cuenta también que en el bucle for la inicialización también hay que dejarla en 1, no en 0, ¿de acuerdo? Por lo demás, todo lo demás es exactamente igual al anterior, con la diferencia obviamente de que no estamos haciendo una sumatoria, sino que estamos haciendo una multiplicación, ¿de acuerdo?
Pero hay que tener en cuenta eso, que no podemos inicializar ni la variable resultado ni la variable i del bucle for a 0, porque entonces el resultado siempre sería igual a 0, ¿vale? Simplemente por una cuestión de que al multiplicar cualquier número por 0, obviamente el resultado va a ser 0. Y en cuanto a los métodos de calcular la sumatoria de los pares y calcular la sumatoria de los impares. Bien, como podéis observar, es también bastante parecido al ejercicio anterior. Lo que pasa es que estos métodos en concreto son un pelín más complicados porque lo primero que se te cruza por la cabeza es cómo hago para que el programa sepa que solamente tiene que sumar los que son los números pares. Bien, como es lógico, obviamente tenemos también que hacer uso de un bucle for, ¿de acuerdo? Porque obviamente vamos a ir iterando con los diferentes números de nuestro listado para poder identificar los números pares y sumarlos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le indicamos lo que tiene que sumar al programa? Bien, en primer lugar, para establecer lo que es nuestro bucle for, hay que tener en cuenta que la inicialización, si os dais cuenta aquí, i es igual a 1. Y diréis, ¿por qué? Bueno, si os dais cuenta, aquí estamos utilizando una estructura de control, que en este caso es un if-else. Con esta estructura lo que le estamos poniendo es una condición a nuestro método, ¿de acuerdo? Para que me calcule la suma solamente de los pares. Entonces, como podéis observar en esa condición, nosotros lo que le estamos estableciendo es que i, que es la variable de inicialización que nosotros le tenemos puesto al bucle for, la división de esa variable debe ser módulo de 2. Esto quiere decir que si i, por ejemplo, es 1 y nosotros dividimos 1 entre 2, el resultado de esa división, el resto de ese resultado no va a ser igual a 0. Sin embargo, si nosotros dividimos 2 entre 2, que el resultado de esa división obviamente es 1, el resto de la división sí va a ser 0. Por tanto, si nosotros dividimos cualquier número par entre 2, siempre debería de ser el resto 0. Por tanto, de esa manera nosotros estamos estableciendo una manera de poder saber si un número es par o no es par. Es decir, yo divido un número, lo divido entre 2, si el resultado del resto de esa división es igual a 0, entonces eso quiere decir que es un número par. Y por tanto hago exactamente lo mismo que he estado haciendo por ejemplo, en calcular la sumatoria, que es ni más ni menos que establecer la sumatoria, pero teniendo en cuenta que le estamos estableciendo esa condición, que solamente va a sumar, va a hacer esa sumatoria de lo que son los números pares. ¿Veis la diferencia entre utilizar un condicionante y no utilizarlo? Aquí, por ejemplo, me suma todos los números. Aquí, sin embargo, le estoy estableciendo simplemente con esta línea de código que me tiene que sumar simplemente los números pares. ¿De acuerdo? ¿Por qué tiene que estar inicializado i igual a 1? Pues básicamente por lo mismo que lo que teníamos que hacer en este método, en el calcular productorio. Estamos haciendo una división. Obviamente, si dividimos cualquier número por 0, el resultado siempre va a ser 0. Entonces hay que tener en cuenta eso para no cometer errores en futuros ejercicios que vayáis a hacer, ¿de acuerdo? Obviamente, en calcular sumatoria impares es exactamente lo mismo que en calcular sumatoria pares, pero con la diferencia de que en vez de ponerle que i módulo de 2 es igual a 0, pues le estableceríamos que i módulo de 2 no debe ser igual a 0. Y de esa manera, pues me hace la sumatoria. En caso contrario, entonces lo único que sumamos es un 0. ¿De acuerdo? Para que de esa manera, pues no sume aquellos números que no sean pares o en este caso, en este método, impares. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el método toString? El método toString ya digo que lo vimos también en anteriores videotutoriales y básicamente lo que estamos haciendo con este método es devolver la cadena que nosotros hemos introducido por pantalla. Es decir, nosotros le hemos metido un número entero, es decir, el 3, y lo que me tiene que generar
el método toString es una cadena de caracteres en los que me aparezca el 1, el 2 y el 3. Para ello, como es lógico, lo único que tenemos que hacer es, de nuevo, utilizar un bucle for en el cual vamos a establecer la variable que hemos introducido por teclado, que en este caso sería un 3, como la condición para terminar el bucle. En el momento en el que se llegue a ese 3, pues el bucle acabaría. Y lo que nosotros estamos haciendo es simplemente introducir la variable i, que en definitiva sería 1, 2 y 3, y ponerle además una coma para dividir los diferentes números y que el resultado final pues sea un poco más vistoso y no simplemente aparezcan los números tal cual, sino que haya una coma que divida cada uno de los números, ¿de acuerdo? Y ahora hay algo aquí muy curioso y que diréis, ¿qué son estas dos líneas de código, no? Bueno, hay que tener en cuenta que si nosotros hacemos esto, así tal cual, cuando nosotros terminemos o cuando el resultado final aparezca en pantalla, el último número de todos va a aparecer una coma. Es decir, para que lo entendáis. Vamos a poner esto como si fuesen comentarios. Y yo voy a ejecutar, me voy a venir a uso serie entero. Ya sabéis que este es de aquí, desde donde deberíamos de ejecutar el programa. Obviamente esto lo tenéis que generar vosotros, simplemente haciendo uso de los métodos que ya hemos establecido en serie entero. Le ponemos simplemente un par de frases para identificar qué es lo que me está devolviendo cada una de las líneas de código, por si no me aparecerían aquí números tal cual y no sabríamos exactamente qué es lo que nos está devolviendo. Simplemente le ponéis un par de frases para saber qué es lo que nos está devolviendo cada uno de los métodos. Y ejecutamos el programa. Y como podéis observar, aquí lo que me aparece es introduzca el valor máximo de la serie, que además lo hemos puesto aquí para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces introducimos el 3, que es el número de ejemplo que hemos ido poniendo a lo largo del ejercicio. Y como podéis observar, pues me hace la sumatoria, que sería 6, me hace el productorio, que sería 6, me hace la sumatoria de los pares, que efectivamente sería 2 porque es el único número par, y la sumatoria de los impares pues sería 3 más 1, que son 4. Es decir, los métodos funcionan perfectamente y hacen lo que nosotros les pedíamos. Pero si os dais cuenta, el toString, que lo que me genera es este resultado, es decir, dentro del número entero que le hemos introducido, me ha hecho un listado con los números que van dentro de... con los números que forman ese listado, que sería 1, 2 y 3. Y como podéis observar, al final de todo, aquí lo ideal sería que esta coma no existiera, para que quedase más bonito, más decente, ¿no? Entonces, esta línea de código que yo he puesto aquí con comentarios, lo que hace precisamente es quitarme esa última coma del final. Si os dais cuenta, los corchetes los he introducido una vez que retorno el resultado. He metido ahí los corchetes simplemente para establecer, ya digo, el listado, que si queréis les podéis quitar eso. Simplemente es adorno, no tiene otro misterio. Pero para que veáis también cómo funciona cada una de las líneas y qué es lo que se genera en cada una de las líneas. Aquí el resultado lo único que me establecería sería 1, 2 y 3 con una coma entre medias. Aquí esta línea de código lo único que me hace es quitarme esa coma final que queda un poco mal que aparezca, ¿no? Y por último, aquí simplemente le he puesto estos corchetes simplemente para adornar, no tiene otra funcionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, centrándonos en estas dos líneas de código, que si os dais cuenta están fuera del bucle for, porque si lo pusiéramos dentro del bucle for lo que haría sería quitarme cada una de las comas. Aquí lo que le estoy introduciendo es que a la cadena resultado, que es obviamente un string, estoy utilizando este método. Si dejáis el cursor encima del método, os aparece qué es lo que hace este método, ¿de acuerdo? Ya sabéis que una cadena de caracteres pues tiene una serie de métodos que están metidos dentro de las librerías de Java que nosotros podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y es el caso de lastIndexOf. Este método lo que me hace es establecer o atrapar, mejor dicho, un carácter que haya dentro de una cadena de caracteres. Entonces nosotros lo que le estamos diciendo es: quiero que dentro de la cadena de caracteres, que en este caso sería 1, 2, 3, me coja simplemente el carácter coma.
Y si ese carácter coma es igual a el último elemento de la cadena de caracteres, pues entonces ejecuta esta línea de código. ¿Y qué es lo que me hace esta línea de código? Pues simplemente me coge la cadena resultado y utiliza este método que es el método substring. ¿Qué es lo que hace el método substring? El método substring lo que hace es sacar las letras acotadas por nosotros. Es decir, imaginaos que tenemos la palabra Ana, ¿vale? La palabra Ana tiene 3 letras. Y entonces lo que vamos a hacer con el substring es especificarle que solo queremos las 2 primeras letras de esa palabra. Es decir, la A y la N. Entonces, para poder establecerle al método substring que solamente queremos de esa palabra esas 2 letras, le pondríamos substring 0,1. ¿Entendéis, no? Y entonces lo que me devolvería sería, en vez de la palabra Ana, sería AN, an. ¿De acuerdo? Entonces, para poder entender exactamente cómo lo estamos aplicando en concreto a este ejercicio, lo que nosotros le estamos diciendo es, cógeme aquí, desde la letra 0, cógeme todo el resto de la cadena de caracteres, exceptuando la última letra. O mejor dicho, el último carácter. Entonces, como obviamente el último carácter de esta cadena hay que tener en cuenta que olvidado de los corchetes, porque los corchetes están aquí, están fuera de lo que es esta línea, esta línea de código. Como el último carácter que aparece en esta cadena de caracteres es la coma, lo que aquí me está quitando obviamente es la coma final. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente con esta línea de código, lo que hacemos es evitar que aparezca esa última coma final, que la verdad pues que es un engorro. Y ahora si metemos el 3, esa coma final desaparece. ¿De acuerdo? Hay gente que le da bastante quebradero de cabeza el tema de las comas finales y ya os dais cuenta que simplemente 2 líneas de código. Hay otras maneras también de hacerlo, pero a mí me ha parecido más indicado, al menos en esta ocasión, explicarlo así, para que entendáis que también podemos hacer uso de otros métodos que obviamente nosotros no hemos implementado, pero que están, como es lógico, implementados en las librerías de Java y que son muy útiles y que deberíamos de conocer. Ya digo que os podéis meter en la página de Oracle y ahí aparecen cada uno de los métodos que podemos usar dentro de la librería, y además también, como ya digo, el truquillo de poner un punto detrás de una clase o por ejemplo de aquí un string, y aquí te aparecen cada uno de los métodos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y además con una pequeña descripción, incluso con un ejemplo que casi siempre sale aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces básicamente el ejercicio sería este. Y como podéis observar, los bucles en general son bastante útiles y son muy necesarios para hacer cualquier tipo de ejercicio. Vamos a intentar, por ejemplo, meter un número entero que sea un poco más largo y por tanto la cadena no salga más larga. Como podéis observar, pues lo genera igualmente. Entonces básicamente entender cómo funciona un bucle y entender y saber cómo aplicar una estructura de control es súper importante y espero que haya quedado bastante claro. Como siempre, si tenéis cualquier duda o no ha quedado algo del todo claro, me lo podéis poner en comentarios, me mandáis un correo a mi dirección de correo electrónico que está en mi canal en Más Información, ¿de acuerdo? Y ahí os puedo resolver todas las dudas que queráis, ¿vale? Como siempre, daros las gracias por el apoyo que estoy recibiendo del canal. Últimamente la verdad que es tremendo el feedback que estoy recibiendo en el canal últimamente, de verdad, y obviamente esto no sería posible si no estuvieseis ahí apoyando y si desde luego esto no resultara útil. Así que muchísimas gracias por el apoyo y por confiar en mí para enseñaros, y nos vemos en el próximo vídeo.